Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este tiempo en el cual el Señor sea añadiendo cada día más de su gracia, de su paz, que no es sino el mismo Señor Jesucristo en nuestras vidas. De tal manera que podamos cumplir la razón por la cual estamos aquí en esta tierra. Y no es otra sino ser la expresión, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la expresión de Cristo mismo aquí en la tierra. Así que esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor sea añadiendo más de su gracia y poder. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Permite que tu Santo Espíritu pueda quitar los velos de nuestros ojos, las vendas de nuestros ojos, y podamos entender y comprender la razón por la cual tú nos has puesto en esta tierra. Y este libro hermoso, precioso que nos has dejado, no es sino poder ver a Cristo el Señor, caminando entre los hombres, en medio de tantos tiempos, épocas que la gente no pudo ver y que hasta el día de hoy la gente no ve, ni aun los creyentes te conocen, pero nosotros te conocemos y sabemos que tú estás en nosotros, con nosotros, y que cada día el velo se nos es quitado y podemos ver más claramente los tiempos y las razones por las cuales estamos aquí en esta tierra. Permite que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos a cada uno de nosotros e instruirnos a cada uno de nosotros para que podamos entender, comprender y conocerte a ti, que es la vida eterna. Te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, desde el versículo 1, el apóstol Juan nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Hemos estado hablando de que el Señor quiere llevarnos a niveles mayores, y debemos de entender que los cielos para los creyentes, los hijos de Dios, ya están abiertas. Podemos caminar con un cielo abierto, donde el Señor se manifestará de una manera sobrehumana, si se quiere, o como muchos deben decir, sobrenatural. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. Es la palabra en Apocalipsis donde nos menciona el subir, el mirar, y no necesariamente es una posición geográfica, sino que es algo que va en nosotros considerándose mucho mayor, más arriba. Dice: y te mostraré las cosas que sucederán. Y es interesante porque lo que sucederá en el libro de Apocalipsis con el apóstol Juan es algo que ya sucedió. Es algo que ya sucedió. Es decir, todo lo que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis, para nosotros ya sucedió. Recuerden que en el tiempo del Señor no hay tiempo futuro ni pasado, todo es presente. Y para nosotros, como generación, debemos entender que todas las cosas que se nos muestran en el libro de Apocalipsis ya ha sucedido.
porque en Dios debajo de los cielos nada ha dejado por suceder, como dice el libro después de los Salmos, nos está narrando la historia de que debajo del cielo no hay nada oculto para los hombres. Así que no es algo como pensar que yo tengo que ponerme a interpretar como ha sucedido por décadas. El libro de Apocalipsis, la gente ha interpretado y sigue interpretando y seguirá interpretando. Sino que en la medida que el capítulo 1 de Apocalipsis sea una realidad en nuestra vida, como dice Apocalipsis 1, versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo, es decir, que la revelación de Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas, no solamente conocerle, sino que sea el Señor revelado a nuestras vidas, que Cristo sea formado, que Cristo sea revelado a nuestras vidas, es decir, sea conocido, lo que absorbe en mi vida, que es revelado, que es aprendido, que es reflejado como por un espejo, como dice el apóstol Pablo, como por un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Es decir, el Apocalipsis no es un libro en el que yo tenemos que interpretarlo, sino que es un libro que está hablándonos de la revelación de Jesucristo. Es algo que ya se va a manifestar lo que ha sido y lo que ya está cumplido en la persona de su Hijo Jesucristo. Para nosotros en este tiempo es algo como que se va a cumplir, pero ya está cumplido. Para Dios, todo el libro de Apocalipsis ya es una realidad. ¿Cuál es? Que Cristo el Señor está gobernando sobre todo y sobre todos. Y dice la Biblia que al instante, versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Dice la Biblia, al instante yo estaba en el Espíritu. La gran pregunta es, ¿por qué tiene que estar en el Espíritu? ¿No es cierto? Y si no estaba en el Espíritu, nada de lo que se iba a decir se iba a entender. Eso es muy importante entenderlo. La primera cosa que el Señor hace cuando entra al corazón de cada hombre, varón y mujer, es convertirnos a cada uno de nosotros en un espíritu. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, si nosotros no somos espirituales, no vamos a entender absolutamente nada de lo que el Señor está hablando. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu. Y las palabras del Señor solamente las personas que son espirituales lo podrán entender, lo podemos comprender, lo podremos conocer, oír y ver al Señor, los que estamos en el Espíritu. No es algo que el hombre o del hombre que nace o que merece o que logra, sino que es algo que viene de parte del Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿no? Entonces, si no estamos en el Espíritu, nada de lo que vamos a ver en la palabra de Dios o oír a Dios vamos a entender. Entonces, esto es importantísimo, porque el punto de referencia del libro de Apocalipsis es Cristo el Señor. Ese es el punto de referencia. Así que si nosotros vamos al libro de
Apocalipsis, a buscar qué va a pasar en las guerras, por ejemplo, qué va a pasar en las pandemias, por ejemplo, si antes o después del rapto, si es la Biblia milenialista o antimilenialista o postmilenialista. Si tú quieres meter una verdad de Cristo dentro de una enciclopedia de los tiempos, que si es amilenialista, milenialista o postmilenialista, entonces lo que habrá es confusión. Lo que hay en estos días es mucha confusión y muchos creyentes no saben si es antes, durante o después del rapto que va a suceder, todas estas cosas. Entonces la iglesia tendrá que estar rediseñándose cada 10, 20 o 200 años, porque el gran ausente es el fundamento, el gran ausente es el referente, el gran ausente es Cristo el Señor. Entonces la idea es que si vamos a un mayor nivel, ¿con qué nos medimos? ¿Qué es lo que nos lleva a un mayor nivel? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia en estos días de lo que está pasando, de lo que está sucediendo? Bueno, estamos ayudando a las personas que podemos, que quieren, que desean, porque tenemos una expresión física solidaria. Eso no significa desconectarnos de la vida, ¿no es cierto? Lo que no puede tratarse esto es que eso signifique la iglesia. Si es que podemos, vamos; si no podemos, no vamos. Sí, no solamente vamos a una reunión, a un culto, una vez al mes, una vez al año. Entonces, eso no significa la iglesia. La iglesia es una expresión temporal aquí en la tierra, pero es eterna en los cielos. ¿Ya? Y es como un milagro, ¿no es cierto?, que es algo maravilloso, pero no necesariamente un milagro es algo espiritual. Usted debe entender eso. Un milagro es algo no necesariamente espiritual, en el más profundo sentido de la palabra. Puede ser algo sobrenatural, como sucedió en el libro que está mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos milagros el Señor hizo sobrenaturales para los hombres? Pero no necesariamente era espiritual. Es decir, la gente no entendía, no comprendía al Señor. Por lo tanto, que algo pueda ser sobrenatural no significa que sea espiritual, porque Dios puede hacer cosas para nosotros sobrenaturales en una persona, en un lugar, en una nación, pero esa persona o esa nación nunca experimentará la vida espiritual. Eso es muy diferente. El pueblo de Israel vio milagros tras milagros, pero nunca fue espiritual. Entonces, no significa con eso de que una persona sea o tenga una vida espiritual. Por lo tanto, no es que no creemos en los milagros del Señor, lo sobrenatural. Decimos que un hecho es sobrenatural, no siempre es un hecho espiritual, sabiendo que Dios es espíritu, porque alguien se puede haber sido, o alguien pudo haber recibido un milagro, ¿no es cierto?, sin haberse ido con Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, los 10 leprosos. ¿Recuerda usted la historia? Dice que los 10 leprosos
recibieron un milagro, algo sobrenatural. En el camino fueron limpiados y uno de ellos se dio cuenta y dijo: mira, yo tengo, mi cuerpo está limpio, he sido sanado de lepra. Y comenzaron a mirarse uno tras otro y se vieron que habían recibido un milagro. Pero uno solo de ellos regresó. Y los otros 9 no regresaron. Recibieron su milagro, se fueron contentos con su milagro, pero sin Dios. Eso puede suceder a una generación. Eso está sucediendo, de hecho, a muchas generaciones, o ha sucedido a muchas generaciones. Pero nadie que viva en Dios quedará sin vivirlo a Dios, sin experimentarlo a Dios, sin expresarlo al Señor. Hay mucha gente que ha recibido milagro tras milagro, pero que lo expresen al Señor, ni siquiera conocen, ni siquiera saben que hay que expresarlo. ¿Cuánta gente ha recibido milagros? Mucha gente va a las reuniones porque ha recibido milagros y solamente va porque ha recibido un milagro del Señor. Va a las reuniones porque simplemente ha recibido un milagro del Señor. Fue libre o sano de un cáncer, de un tumor, de problemas familiares, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y entonces van como gratitud al Señor, nada más. Como aquel hombre que dijo: mi suegra fue salva y el médico detectó un tumor, un cáncer. Bueno, ya conoce al Señor, y dijo: tranquilos, porque ya conozco al Señor. Pero expresó al Señor, no, ni siquiera supo que había que expresarle al Señor o manifestarle al Señor. Porque el mayor nivel de nuestra vida no está en un mayor milagro, sino en una mayor medida del Espíritu revelándose a cada uno de nosotros a través de Cristo. Ese es el milagro más grande, que Cristo el Señor pueda ir creciendo en nosotros, que Cristo el Señor puede ir creciendo en su iglesia, que es su cuerpo, en cada uno de nosotros. ¿Qué buscamos de la revelación de Cristo? ¿Qué buscamos cada momento de este libro, por ejemplo, de Apocalipsis? Cuando vamos a este libro de Apocalipsis, lo que buscamos es un mayor nivel, una mayor revelación a nuestras vidas, que este libro sea una realidad de lo que está aquí manifestándose. Dice en el libro de Apocalipsis, y versículo 8, y los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas, y el lodo por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire lo que dice el versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es decir, al Señor, a Cristo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros, que todo el tiempo demos honor y gloria al Señor, y no que estemos todo el tiempo con quejas, y que no todo el tiempo estemos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo a través, como muchos dicen, de la oración.
sino que debemos de reconocer y darle gracias al Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Le pertenece al Señor. Es decir, que lo que está escrito se convierta en la realidad que es Cristo en nosotros. Es decir, solo Cristo en nosotros hace que nosotros vivamos agradecidos al Señor siempre. Y no vivir una vida que estemos lamentándonos o quejándonos, o que estemos una vida sin el gozo en nosotros permanente. Que por amor al Señor, la forma profética y figurada en el libro de Apocalipsis no significa futuro, significa que es profética y que es figurada o figurativamente. Es decir, nuestra vida, cuando hablamos de nuestra vida, es profética. La vida de la iglesia es profética. Es decir, es una vida que siempre tenemos que estar dando gracias al Señor en todo, y que el Señor es el único que tiene que recibir toda la gloria y la honra y el poder. Es profética el libro de Apocalipsis en imágenes y en figuras. Y Juan en Patmos, como se llamó, es el que dirigió las cartas a las iglesias. Eso lo puede usted ver desde el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Y en los primeros capítulos, el apóstol Juan decodificó los errores de la iglesia contemporánea a sus días. Y la tiene que corregir porque la iglesia en aquellos días estaba muy, pero muy confundida, como sucede hoy en día. La gente está muy confundida, está escuchando estos mensajes, está escuchando otros mensajes, y está escuchando otros mensajes. Esto es como la comida. Uno puede comer de todo, ¿verdad? Pero si quiere alimentarse bien, tiene que saber qué es lo que va a comer. No puede comer cualquier cosa. No puede comer de todo. Llega un momento donde usted tiene que seleccionar su dieta, sabe qué es lo que tiene que comer, lo que le conviene comer. Usted está escuchando estas enseñanzas y luego también está escuchando otras enseñanzas, y luego al final usted queda confundido. Es que acá dicen esto, por acá dicen esto otro, por acá dicen esto otro, por acá. Usted puede comer de todo, pero no todo le va a sentar bien o le va a hacer bien a su cuerpo. Y usted al final puede salir confundido. Entonces, hay una iglesia que está confundida. Nosotros la tenemos allí como las 7 iglesias que está mencionado en el libro de Apocalipsis. En realidad son 7 manifestaciones de la iglesia del Señor que están confundidas, que están torcidas, cada una de ellas. Entonces habría que corregir de los 7 aspectos a 6 que están equivocados. De los 7 aspectos que se esperaba de la iglesia en cuanto a su amor, en cuanto al servicio a los santos, en cuanto a la fidelidad del Señor, en cuanto a todos los asuntos referentes a la iglesia. Entonces, conoce lo que significa tener 6 de los 7 aspectos equivocados. Significa nada más ni nada menos que más del 90% de error estaban equivocados. Y nada puede funcionar con el 90% de error, absolutamente nada. Entonces, una vez que esos errores en los primeros capítulos que habla el apóstol Juan son ajustados,
Entonces comienza a tener luz el apóstol Juan sobre las cosas que han sido consumadas en el Hijo de Dios, que es Cristo el Señor. Recuerden, el Señor Jesucristo dijo: consumado es, todo está terminado. Y había muchas cosas que el apóstol Juan en las iglesias, en las 6 iglesias, comienza a darse cuenta que todavía ellos pensaban que no estaba terminado. Por lo tanto, Apocalipsis es profético. No hay que leerlo para ver dónde se termina, porque termina en el capítulo 1, que es la revelación de Jesucristo. Recuerden, la Biblia la leemos en forma circular, es decir, en forma lineal, que siempre la leemos, los hombres la leen desde el libro de Génesis en forma lineal y terminan con el libro de Apocalipsis, terminando cerrando el libro y diciendo: bueno, ya se está terminado. Pero Apocalipsis no es otra cosa sino la revelación de Jesucristo. Y termina en el capítulo 1 del libro de Génesis, que eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Es por eso que decimos: ¿cómo puede, por ejemplo, una pandemia, un virus, una crisis convertirse en maestro? Simple y llanamente porque nos perdimos en el capítulo 1 de Apocalipsis. O no entendemos el capítulo de Apocalipsis, capítulo 1. Entonces la iglesia hace 20 siglos comenzó con el capítulo 1. Para el tercer y cuarto siglo, la iglesia siguió escribiendo su propio libro. Y se olvidó que todo esto termina en el capítulo 1, que es el comienzo de todas las cosas. Esta es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesús en Juan 17, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú, Padre, has enviado, es decir, a su Hijo Jesucristo. Entonces el gran cambio del antiguo pacto y del nuevo pacto para los judíos, no para nosotros, porque nosotros nacimos en uno, que es Jesucristo. Y no tenemos que andar compitiendo con nadie, absolutamente con nadie, como mucha gente piensa, ¿no? Que ahora nosotros somos el Israel, o que tenemos que ser como Israel. No tenemos que competir con nadie en absoluto, porque nacimos con Cristo el Señor, en uno con el Señor. El que se une al Señor, uno es con Él. Pero para los judíos del primer siglo, era muy duro salir del mundo externo, era muy duro salir del mundo en el que se movían o vivían, ¿no? La pregunta es: ¿cómo haces tú para cambiar la cultura de 1700 años aproximadamente, donde todo consistía en ir a un templo? ¿Cómo cambiar esa cultura? Recuerden, en en Hechos capítulo 3, por ejemplo, dice que el apóstol Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Es decir, una vez que ya el Señor se había manifestado a ellos en su resurrección, todavía tenían la costumbre cultural de subir al templo a la hora de la oración. Es decir, ¿cómo cambiar una cultura? ¿No es cierto? Más de 1700 años, donde todo consistía en pasar un velo, donde todo sucedía si cruzabas o no un río, el umbral de un templo, si vas a un lugar a orar, si vas a un lugar a cantar, y
La iglesia lo ha hecho por años, por siglos, lo mismo, ¿no? Sí, pero viene el Señor, dice, vienen días en que vendrán los adoradores que le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será en un templo, ya no será una montaña, ya no será un lugar físico, sino en el espíritu. Vendrán días en que los adoradores, los verdaderos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, habrá otro nivel de adoración. Ese es también un mayor nivel al cual el Señor quiere llevarnos, que cada uno de nosotros podamos entender que hay otro nivel de adoración. Y el nivel de adoración es que no habrá que ir ni allá, ni acá, ni a tal lugar para adorarle, como muchos creyentes suelen decir. Yo voy a la reunión, voy al templo para adorarle al Señor. Voy a un lugar para adorarle al Señor, ¿no? Porque esa adoración va a comenzar en el espíritu. Dice el Padre, porque me adorarán en espíritu y en verdad. Porque la única verdad es la que habita dentro de cada creyente. Claro, la verdad es Cristo. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Cristo el Señor. Así que todo lo que está fuera de ti puede llegar a ser una mentira. Puede llegar a ser una gran mentira en tu vida. Pero si la verdad es referencial en tu espíritu, entonces el libro de Apocalipsis es el libro que se tiene que convertir en el pan de esta generación. No como muchas personas dicen o piensan, ¿no? Que el libro de Apocalipsis es un libro apocalíptico, les da temor, les da miedo leerlo, ¿no? Sino que es un libro que debe convertirse para los hijos de Dios verdaderamente en un pan diario. Saber que el Señor ha vencido sobre todo y sobre todos. Entonces, el libro de Juan, por lo menos, es lo que dejó el apóstol Juan en la isla de Patmos. El apóstol Juan no nos dejó un libro sobre la bestia. El apóstol Juan no nos dejó un libro sobre la gran bestia. No nos dejó un libro sobre las plagas. Nos dejó un libro para que en medio de la circunstancia de la vida, en medio de los problemas de la vida, tengamos una referencia. Y la referencia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando los creyentes se turban, producto de la carnalidad, porque si hay alguien que ha tergiversado la revelación de Cristo, o el Apocalipsis, es la carnalidad de los creyentes, ¿verdad? En donde los creyentes miran el libro de Apocalipsis como algo que va a suceder. ¿Dónde está el anticristo? Y siguen buscando al anticristo. Siguen buscando el 666, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay muchos hombres que enseñan sobre esto, en donde mencionan que aún la bestia está en las sopas de los creyentes, es decir, en todo lado, buscando dónde está el anticristo, quién es el anticristo, etcétera, etcétera. Es decir, son personas que nunca entendieron ni le conocen al Señor. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que habla de todo lo que está terminado. Y eso es importante para cada uno de nosotros.
ver que todo está terminado y ver la victoria de nuestro Señor Jesucristo, en donde su carácter es eterno, pero existe mucha confusión, y esa confusión, sin duda alguna, es carnal. Pero no hay tal confusión. El libro intenta puntualmente reforzar lo que los apóstoles han venido enseñando. El apóstol Juan no viene a ser una persona que viene a aparecer como el mayor de los apóstoles, indicando que miren, yo tengo tal revelación de Dios. No. Pero era un hombre que escribió algo muy puntual. Él está configurado para ser el apóstol Juan en la isla de Patmos y no está escribiendo para tapar lo que otros han dicho o lo que el apóstol Pablo ha dicho. Más bien, está operando en el Espíritu que sin duda alguna inspirará a otros. El libro tiene una labor exacta que nos debería de llevar mucho tiempo en entender. En ese libro hay pocas palabras y muchas figuras, casi no hay palabras, más bien dicho, hay muchas figuras y todas estas figuras hablan de Cristo el Señor. Y el hombre va entendiendo figuras y esas figuras todas giran alrededor de la revelación de Cristo el Señor. Entonces, el libro de Apocalipsis no intenta asustar a ninguna persona, ni darnos referencias geográficas, solo intenta darnos la figura del Señor Jesucristo, para que nosotros no perdamos nuestra referencia o no perdamos lo que siempre ponemos, el fundamento, cuando queremos pasar a otro nivel. Más bien dicho, el libro de Apocalipsis, hay una progresión que no es la historia humana, sino que Apocalipsis nos intenta llevar a un próximo nivel de la historia humana. Intenta llevar al mayor nivel de la persona de Cristo el Señor, operando en la historia del hombre a través de conocer y de ver cómo Dios, cómo el Señor ve todas las cosas y cómo el Señor está viendo el mundo. Eso es importante. Cómo el Señor está viendo todo el sistema del hombre para nosotros en lo pasado y en lo futuro. Y esa es la realidad del libro de Apocalipsis. Es lo que el apóstol Juan está diciendo. No está escribiendo el libro del futuro. Él está escribiendo a iglesias muy puntuales que deben de resolver 6 de los 7 puntos. La administración de la iglesia tenía 7 puntos para la plenitud de Dios. Y en 6 puntos estaban equivocados. Entonces la idea central es que se encarne Cristo que venía siendo predicado en cada uno de los creyentes. Que se revele Cristo el Señor a cada uno de ellos. Recuerde que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para todas las iglesias en aquel entonces. Y las iglesias están nombradas, pero nosotros sabemos que como están inspiradas por la vida del Espíritu y que el escritor estaba en el Espíritu, hoy podemos nosotros tener la sustancia de todo el libro de Apocalipsis. Muchos dirán, ¿para qué? Para saber dónde está el anticristo, para saber dónde está el 666, para saber dónde está el chip. No, amados, es hora de madurar y de entender que el objetivo de toda palabra escrita por el Espíritu Santo
toda palabra escrita por el Espíritu Santo es revelarnos a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Recuerde que el Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros, a su iglesia, para que cada uno de nosotros maduremos, para que cada uno de nosotros seamos llevados a la perfección, para que cada uno de nosotros seamos enseñados y de tal manera nos convirtamos en gente profesional, no neófitos, no inmaduros, sino que nos convirtamos en gente madura. Para eso nos ha salvado, no solamente para quedarnos o hacernos redimidos por el Señor, sino para que lleguemos a la perfección, a la estatura de Cristo, el Señor, el varón perfecto, a un nivel. Entonces se trata de la vida de cada uno de nosotros de progresar, de avanzar en el entendimiento de algo que ya sucedió para comprender lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo, y no estar divagando como hijos de Dios o preguntándonos o haciéndonos miles de preguntas como hijos de Dios, sino que en la construcción de ese edificio que va creciendo en Cristo Jesús, nuestro Señor, vayamos también nosotros creciendo, avanzando. Amados, vamos entonces a un mayor nivel, vamos a un mejor nivel. Entonces debemos recordar una vez más que el nivel es una medida de referencia. No puedo querer un mundo sin tener un punto de referencia, y nuestra referencia tiene que ser Cristo el Señor, tiene que ser bien establecido en nuestras vidas, como ese fundamento. Si Cristo no es nuestra referencia, si Cristo no es nuestro fundamento, entonces todo lo que veamos va a ser distorsionado. Entonces, sé que muchas veces decimos, yo quisiera llevar a mi familia a otro nivel. Yo quisiera llevar a tal persona a otro nivel. Yo quisiera llevar a la iglesia a otro nivel. Y muchas personas, por querer llevar sus vidas, sus familias, nosotros, nuestras economías a otro nivel, hemos visto el desastre que se produce, ¿verdad? En las familias, en los hogares, en las congregaciones. Entonces, preguntamos por qué. Porque si nuestras referencias de crecimiento no es la persona de Cristo, nuestras referencias de crecimiento son nuestras estrategias humanas, porque queremos crecer, de alguna manera queremos crecer, y no es la persona de Cristo, el Señor, que tiene que crecer en cada uno de nosotros, no es la localidad, entonces se convertirá de nuevo en los números. Vamos a ver una gran decepción que han experimentado muchas congregaciones, muchos creyentes en todos los lugares de este planeta llamado Tierra, en donde las personas ya no responden, están cansadas, están desanimadas, están desilusionadas, sin saber en quién o qué creer. Hay muchas personas creyentes que dicen, yo el domingo, muchos pastores dicen, yo el domingo tenía 10,000 personas en la reunión, y ahora que estoy por el Facebook, por el internet, solamente se conectan de las 10,000 personas, 2,000 personas. Entonces, no, hermanos, no puede ser un referente solamente en los números.
Hay muchas personas, muchas congregaciones que el referente son las personas, el número de personas que asisten. Entonces, ¿dónde está la confianza de nuestro fundamento? ¿Dónde está la confianza que es el Señor, nuestro fundamento? Sé que está bien tener un punto de referencia numérico para las estadísticas y para mejorar, pero la iglesia no va a ser nunca ni lo que están, ni los que no están en un auditorio. La iglesia del Señor se encuentra en todas partes de este planeta Tierra, no solamente en un auditorio. Hemos dicho que las personas en un auditorio no todos son parte de la iglesia. Lamento decir esto, hay muchas personas que son simpatizantes, visitantes, oyentes, les gusta nada más, pero ser la iglesia del Señor dista mucho. Entonces, la iglesia del Señor, más bien dicho, es lo que se está formando en el corazón de las personas, en el corazón de cada uno de las personas. Miles de personas están hoy en día habitando los templos, haciendo un gran número en los templos, y lo peor que puede pasar es que un creyente espiritual tenga la medición de un mayor nivel por algo externo. Es decir, que lo que está midiendo sean las personas y no lo que está sucediendo en el corazón de las personas, que es si Cristo crece o no en el corazón de las personas. Amados hermanos, que nosotros tengamos un fundamento, un nivel de entendimiento que es Cristo el Señor, donde la medida, el nivel sea el Señor y no solamente lo que está sucediendo en lo externo, sino lo que está pasando en el corazón mismo de cada creyente. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que en nuestro interior el Señor vaya creciendo cada día más y más. Que nuestro nivel sea el Señor en nuestras vidas. El fundamento sea el Señor en cada persona y no solamente lo que está sucediendo en lo externo. Y que muchas personas se han quedado y muchos creyentes se han quedado en mirar lo externo, mas no lo interno. Lo que les interesa son los números y números y números, y no lo que está pasando en el corazón de las personas, que es Cristo el Señor formándose, creciendo en el corazón mismo de cada persona, de la iglesia del Señor. Te lo pedimos, Padre, que podamos entender, comprender, que podamos como iglesia ser advertidos, amonestados, y que nuestro nivel de entendimiento vaya creciendo cada vez más en la medida que Cristo el Señor crezca en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amado, también queremos invitarte los días sábados, estamos a las 7 de la mañana, y este domingo, ven, acompáñanos con la familia, tenemos la mesa dispuesta para cada uno de ustedes, para que puedan crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a cada uno de ustedes.